Buenas tardes, mi nombre es Torres Justiniano, cursante del noveno semestre de Ingeniería y Mantenimiento Industrial en el Instituto Politécnico Santiago Marín. Esta tarde vengo a hablarles sobre la materia de neumática, sobre instalación para generar y procesar y almacenar aire comprimido. Como introducción, puedo decirle que el aire comprimido es de suma importancia en la industria moderna, ya que gracias a él podemos llevar a cabo un sinnúmero de procesos industriales en línea y alimentar gran variedad de herramientas. Hay que eh, también acotar que en el manejo del aire comprimido debe tratarse con mucha importancia, ya que depende de la calidad del aire comprimido, van a ser los resultados de los procesos industriales o el buen funcionamiento de las herramientas que requieran dicho proceso de aire comprimido. La generación. ¿Qué entendemos por generación de aire comprimido? El aire comprimido no es más que se genera por la utilización de maquinaria de desplazamiento positivo llamados compresores de aire. Estos compresores de aire, mediante diversos mecanismos, toman aire de la atmósfera, lo comprimen y es enviado a un depósito o contenedor o pulmón para después ser distribuido por distintas tuberías hacia el consumo final del proceso productivo, herramienta o parte de la planta. Entre los tipos de compresores les voy a nombrar los más importantes. Entre los compresores más importantes tenemos los alternativos o de émbolo. Émbolo también podemos nombrar uno muy importante que es el de pistón, entre este alternativo. Y tenemos los rotativos, que entre los rotativos tenemos los de tornillo, los de paleta y otra serie más de compresores modernos que han salido se puede llamar de sin fin, de piñones. Parámetros fundamentales requeridos para el aire comprimido. Los parámetros fundamentales que debemos tomar en cuenta para un aire comprimido de buena calidad o para hacer su cálculo y generarlo, tenemos que considerar la presión de la red, que es la tubería, la red, llamamos la tubería de servicio hacia cada máquina. Tenemos que tomar en cuenta el caudal o de consumo. El caudal en consumo es lo que va a consumir la máquina para que el proceso sea eficiente. Como tercer punto importante tenemos la calidad de fluido. ¿Qué es la calidad de fluido? Podemos llamar calidad de fluido de aire comprimido si es seco o húmedo, depende de la necesidad del proceso que se vaya a efectuar o que vaya a requerir la maquinaria. Componentes principales para la integración del aire comprimido. Entre los componentes principales podemos subdividirlo en dos partes. Tenemos unos componentes que es para la instalación, almacenaje y acumulación, y los componentes que van en la distribución o red y alimentación de equipo a lo largo de la línea. Entre estos tipos de componentes les voy a nombrar los más importantes que toda línea de aire comprimido debe llevar para un aire comprimido de calidad. Entre estos componentes tenemos el pulmón de acumulación de diferentes áreas, depende del consumo del proceso. Tenemos una unidad secadora. La unidad secadora es para darle calidad al aire comprimido en cuanto a lo seco o la eliminación de humedad. Tenemos los filtros. Hay filtros de muchas variedades para filtrado de sólidos, filtrado de aceites en línea,
filtrado de humedades, tenemos las llaves de paso o llaves restrictoras. Podemos decir que las llaves de paso, bueno, juegan un papel importante porque son las que dan apertura o cierre a cualquier línea de ingreso de aire comprimido. Tenemos los distribuidores. ¿Qué son los distribuidores? No es más que un sistema de manifold donde el aire comprimido llega y se va a distribuir a distintos tipos de puntos, depende del requerimiento de la planta. Tenemos la llave de purga. ¿Qué son llaves de purga? Estas llaves de purga van ubicadas según cálculos a distintas distancias de la línea para hacer la purga de la condensación o el agua que se acumule en ciertos puntos por la caída o por gravedad de la tubería. Tenemos unidades FRL. ¿Qué son las unidades FRL? Son no más que las que se encargan del filtrado y de la lubricación de la tubería antes de entrar a la máquina. Algunas de estas unidades FRL vienen con su regulador incluido que nos regula la presión de entrada a la máquina del aire comprimido. Almacenaje y acumulación. El almacenaje y acumulación es de suma importancia. Después que se genera el aire comprimido en el compresor, el almacenaje y acumulación no es más que un sistema o pulmón o tanque que va a variar sus dimensiones de acuerdo al consumo que requiera el proceso de la máquina. Este pulmón va a ser el que nos va a alimentar la línea principal hacia cada punto de consumo de la máquina. Por supuesto, este pulmón tiene que ser calculado con los consumos de la máquina para que se mantenga estable el consumo, la presión nominal del aire comprimido en la máquina y no haya falla o bajones, o si hay una falla se mantenga la presión continua ahí en el pulmón hasta que se resuelva lo del compresor, que sirve como estabilizador. Elección de tuberías o cañerías es muy importante. Aquí en Venezuela llamamos tubería. La elección de la tubería viene dada de acuerdo al consumo de cada máquina. El consumo de aire comprimido de cada máquina nos va a arrojar el porcentaje de diámetro que vamos a requerir para que se mantenga el caudal y la presión nominal en la línea continua. Por supuesto, tenemos que tomar en cuenta la velocidad de fluido y la distancia de donde se genera de la distribución o pulmón hacia el punto de servicio. En esa distancia van a haber unas pérdidas por carga. Esas pérdidas por carga tenemos que, depende del diámetro de la tubería, tiene que ser bien calculada para sobredimensionar el pulmón y disipar este tipo de problemas que se presentan. Tipo de consumo. Entre los tipos de consumo, le voy a decir lo más importante que tenemos en un proceso productivo de planta o industrial o comercial. Los procesos, los tipos de consumo en los procesos, podemos nombrar tres. Como primero, un proceso continuo. ¿Qué es un proceso continuo? Cuando hay consumo constante en accionamiento de maquinaria o accionamiento de herramientas en un proceso. Proceso intermitente, cuando el consumo se acciona mediante el consumo de aire comprimido y para por intervalos de tiempo. Tenemos proceso continuo. Proceso continuo es que el consumo de aire comprimido siempre va a ser constante, con lo cual debemos mantener un suministro eficiente. Tratamiento de consumo en los puntos finales. El tratamiento de consumo en los puntos finales no es más que la aplicación de componentes para la calidad del aire que se va a consumir. Por supuesto, en los puntos finales tenemos que siempre tomar en cuenta el tipo de componentes que se van a usar, depende de la maquinaria. Como le decía anteriormente, en el tratamiento de los puntos finales
tenemos siempre que cuidarnos de que depende del proceso, no lleguen partículas sólidas en el aire comprimido, no lleguen partículas de rastros de aceite o humedad. Como ya les nombré algunos componentes, para eso se utiliza en los puntos finales dichos componentes, para que el aire sea de gran calidad en el consumo final. Y no haya, se puede decir, no haya alguna fluctuación y el proceso se dé con la mejor, el aire comprimido del proceso de mejor calidad. Mientras el aire comprimido de más calidad, el proceso va a ser más eficiente de la maquinaria. Como conclusión podemos decir que el aire comprimido es, como se dice en la industria moderna, el talón de Aquiles, ya que su generación genera muy pocos bajos costos. Hoy en la industria moderna estamos viendo muchos casos en la actualidad donde la generación de aire comprimido, el uso de aire comprimido en la empresa está sustituyendo al sistema hidráulico, que es un sistema que se utilizaba con mucha fuerza y fluidos de aceite. Hoy en día, con muchos componentes modernos y mediante el aire comprimido, se está sustituyendo a muy bajo costo la misma función con aire comprimido. Por eso tenemos que aplicar la mejor forma de instalación a la hora de que haya un requerimiento. Por supuesto, elegir los componentes de mejor calidad y adecuados, y elegir el compresor que nos supla la necesidad, depende del consumo de la línea de maquinaria o herramientas que se vayan a utilizar. Espero que haya sido de su agrado la exposición. Buenas tardes.